Vamos a continuar estudiando acerca de la civilización sumeria. Vamos a leer este reporte sobre ellos y lo que ellos fueron, lo que ellos son. Sumeria, la tierra de los dioses. No hay duda de que las palabras de antaño, que durante miles de años constituyeron la lengua de las enseñanzas superiores y las escrituras religiosas, era la lengua de Sumer, y tampoco hay duda de que los dioses de antaño eran los dioses de Sumer. En ninguna parte se han encontrado registros, relatos, genealogías e historias de dioses más antiguos que los de Sumer. Y de allí proceden los relatos del Antiguo Testamento hebreo. Si nombramos y contamos a estos dioses en sus formas originales, sumerias o en las posteriores acadias, babilonias o asirias, la lista asciende a centenares. Como ya les había dicho yo, que los nombres de los dioses se repiten y sus enunciados, pero en el momento en que se les clasifica, queda claro que aquello no era un amasijo de divinidades. Estaban encabezados por un panteón de grandes dioses, gobernados por una asamblea de deidades. Es Anu, es Enlil y es Ki. Y estaban relacionados entre ellos. En el momento en que se excluye a sobrinas, sobrinos, nietos y demás, emerge un grupo de deidades mucho más pequeño y coherente, donde cada una juega un papel con determinados poderes y responsabilidades. Solamente es hablar con dioses, semidioses, héroes, fuerzas de la naturaleza, hombres, demonios, ángeles. Entre ellos, en el momento en que se excluyen las sobrinas, sobrinos, nietos y demás, bueno, los sumerios creían que había dioses que eran de los cielos, de lo más alto. Los textos que hablan de los tiempos de antes de que las cosas fueran creadas, antes de que las cosas fueron creadas, se está refiriendo al Dios Padre Creador y a Espíritu. Citan a algunos de estos dioses celestiales, como Apsu, Tiamat, Ansar, Kishar, nuevos nombres para los dioses, pero son los mismos. En ningún momento se dice que estos dioses aparecieran nunca sobre la tierra. Y si miramos más de cerca a estos dioses que existieron antes de que se creara la tierra, nos daremos cuenta de que eran los cuerpos celestes, o que eran representados por los cuerpos celestes. Eso hay que entenderlo. Las cosas de arriba son imagen de las de abajo, de tres formas.
Así el Sol es el dios alto celeste que compone nuestro sistema solar, y como demostraremos, los así llamados mitos sumerios referentes a estos seres celestes eran de hecho conceptos cosmológicos precisos y científicamente admisibles sobre la creación de nuestro sistema solar. Ellos ya lo sabían desde antes y desde su edad rústica. También hubo dioses menores que eran de la tierra, o sea, los semidioses. Sus centros culto eran en su mayor parte ciudades de provincia. No eran más que deidades locales. En el mejor de los casos estaban encargados de algunas operaciones limitadas, como por ejemplo la diosa Ninkasi, dama cerveza, que supervisaba la preparación de bebidas de estas deidades. No existe ningún relato adicional heroico, solamente eran representaciones de asuntos o fuerzas que supervisaba la supervisión de las bebidas. De estas deidades no existe ningún relato heroico, no disponían de armas impresionantes, y los demás dioses no se estremecían ante sus órdenes. Eso nos está demostrando que esos diosas héroes, solo era una manera de hablar cifrado para condensar lo que querían decir. No disponían de armas impresionantes, y los demás dioses no se estremecían ante sus órdenes. Le recuerdan a aquel grupo de dioses jóvenes que desfilaban los últimos en la procesión pétrea de la hitita ciudad de Yasilicaya. Entre los grupos estaban los dioses del cielo y de la tierra, los llamados dioses antiguos. Estos eran los dioses principales, dioses de antaño de los relatos épicos, y según las creencias sumerias habían bajado a la tierra desde los cielos. No eran simples deidades locales, eran dioses nacionales, o mejor aún, dioses internacionales. Algunos de ellos estaban presentes y activos en la tierra, aunque antes de que hubiera hombres en ella. De hecho, se estimaba que la existencia del hombre había sido el resultado de una deliberada empresa creadora por parte de estos dioses. Eran poderosos, capaces de hazañas que están más allá de las capacidades o de la comprensión de los mortales. Y sin embargo, estos dioses no solo tenían aspecto humano, sino que también comían y bebían como ellos, y exhibían todo tipo de emociones humanas, desde el amor y el odio hasta la lealtad y la infidelidad. Aunque los papeles y la posición jerárquica de algunos de los principales dioses pudo cambiar con los milenios, algunos de ellos nunca perdieron su encumbrada posición y su veneración nacional e internacional. A medida que observamos más de cerca este grupo central, veremos emerger una dinastía de dioses, una familia divina, estrechamente relacionados entre ellos, y sin embargo amargamente divididos. Hay que recordar que los relatos
los dioses o los nombres de ellos parecen estar confrontándose, se confrontan, es el bien y el mal. Al mal también se le dan representaciones, a los hombres se les da representaciones. Es solamente figurismos relativos, didácticos, literarios. A la cabeza de esta familia de dioses del cielo y de la tierra estaba An o Anu, o sea, el Padre Creador. En los textos babilónico-asirios, él era el gran padre de los dioses, el rey de los dioses. Su reino era la inmensidad de los cielos y su símbolo una estrella. Perdón. En la escritura pictográfica sumeria, el signo de una estrella tenía también el significado de An, de cielo, y de un ser divino o Dios, descendiente de An. Este cuádruple significado del símbolo se mantuvo a través de las eras, a medida que la escritura pasó de su forma pictográfica sumeria hasta la cuneiforme acadia y la estilizada cuneiforme babilónica y la asiria. Desde los primeros tiempos hasta que la escritura cuneiforme se desvaneció, desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta casi la época de Cristo, este símbolo precedía a los nombres de los dioses, indicando que el nombre escrito en el texto o la figura no era de un mortal, sino el de una deidad de origen celeste. En las imágenes que yo les presenté vimos figuras y enseguida se ven estrellas. Eso es para que las personas que observaran se dieran cuenta de que no era una simple representación de hombres comunes, sino que estaba revelando cosas celestiales, sino el de una deidad origen celeste. La morada de Anu y la sede de su realeza estaba en los cielos. Allí era a donde iban los otros dioses del cielo y de la tierra cuando necesitaban consejos o favores personales, o donde se reunían en asamblea para zanjar disputas entre ellos mismos o para tomar decisiones importantes. Numerosos textos describen el palacio de Anu, cuyos pórticos estaban custodiados por un dios del árbol de la verdad. Un dios del árbol de la verdad. Aquí están unas representaciones del árbol del Edén. Un árbol de la verdad y un dios del árbol de la vida. Aquí está declarando ciertamente la relación que existe en la similitud con los relatos bíblicos de lo que ya existía mucho antes de que diera nacimiento la escritura judaica. Así como su trono, el modo en que los demás dioses se aproximaban a él y cómo se sentaban en su presencia. Los textos sumerios también recogieron casos en que incluso a los mortales se les permitió subir
a la morada de Anu, la mayoría de las veces con el objeto de escapar a la mortalidad. Uno de estos relatos es el de Adapa, modelo de hombre, fue tan perfecto y tan leal al dios Ea que le había creado, que Ea lo dispuso todo para que fuera llevado hasta Anu. En ese momento, cuando Ea le describe a Adapa lo que se debía esperar. Adapa, vas a ir ante Anu el rey, el dios. Total, tendrás que tomar el camino hacia el cielo. Cuando hayas ascendido hasta el cielo y te hayas acercado al pórtico del Padre, Anu, el portador de la vida y el cultivador de la verdad, estarán de pie en el pórtico de Anu. El portador de la vida y el cultivador de la verdad estarán de pie ante el pórtico de Anu. Está diciendo que para lograr estar ante el trono del Padre hay que estar ante el portador de vida y el cultivador de la verdad. Estarán de pie en el pórtico de Anu, guiado por su creador. Adapa hasta el cielo fue, ascendió al cielo y se acercó al pórtico de Anu, pero cuando se le ofreció la posibilidad de hacerse inmortal, Adapa se negó a comer el pan de la vida, pensando que el enfurecido Anu le estaba ofreciendo alimentos envenenados. Así que pues se le devolvió a la tierra como sacerdote ungido, pero todavía mortal. Esto es por desconocer que los caminos del bien eran de ese modo. Entonces desconfió y no se le entregó la inmortalidad. La afirmación sumeria de que también los humanos podían ascender a la morada divina en los cielos encuentra su eco en los relatos del Antiguo Testamento sobre el ascenso a los cielos de Enoc y del profeta Elías. Aquí está algo similar en Enoc, que subió al cielo, y el profeta Elías, que subió en un carruaje de fuego. Aunque Anu vivía en una morada celeste, los textos sumerios hablan de ocasiones en las que bajó a la tierra, bien en tiempos de alguna crisis importante o con ocasión de visitas ceremoniales en las que iba acompañado por su esposa Antú. Antú es otro nombre, o más bien este es el nombre, Antuki, o bien al menos una vez para celebrar los desposorios de su bisnieta alegórica Inanna en la tierra. Bisnieta Inanna. Estas son representaciones de creencias, estas son representaciones metaforizadas, antropomorfizadas. Seguimos. Dado que no vivía de forma permanente en la tierra, no parecía necesario darle exclusividad a su propia ciudad,
o centros de culto, y la morada o alta casa erigida para él se encontraba en Uruk, la bíblica Erech, dominio de la diosa Inanna. En la actualidad, en las ruinas de Uruk hay un inmenso montículo artificial donde los arqueólogos han encontrado rastros de la construcción y reconstrucción de un gran templo, el templo de Anu, el templo de Anu. Aquí se han descubierto no menos de 18 estratos o escalones distintos, los cuales hablan de razones convincentes para mantener el templo en este sagrado lugar. 18, 8 y 1, 9. Al templo de Anu se le llamó en Ana, casa de An, pero este sencillo nombre se le aplicaba a una estructura que al menos en algunos de sus niveles bien merece que la contemplemos. Aquel era, según los textos sumerios, el santo Eana, el santuario puro. Según la tradición, los mismos grandes dioses habían dado forma a sus partes. Su cornisa era como de cobre, sus paredes tocaban las nubes. Una noble morada era una casa de un encanto irresistible, con un atractivo infinito, y los textos también dejan claro el propósito del templo, pues lo llama la casa para descender del cielo. Todos estos alegorismos están enseñándonos, están ilustrándonos algo del Padre, del Hijo. Una tablilla que perteneció a un archivo de Uruk nos aporta luz sobre la pompa y el boato que acompañaban la llegada de Anu y de su esposa, la vida, en una visita de estado. Debido al deterioro de la tablilla, solamente podemos leer lo relativo a la segunda mitad de la ceremonia, cuando Anu y Antú estaban ya sentados en el patio del templo. Los dioses, exactamente en el mismo orden que antes, formaban entonces una procesión delante y detrás del portador del cetro. Allí el protocolo daba las siguientes instrucciones: la gente del país encenderá fuegos en sus casas y ofrecerá banquetes a todos los dioses, o más bien a los 3 dioses. Los guardianes de las ciudades encenderán fuegos en las calles y en las plazas. La partida de los grandes dioses también estaba planificada, no solo al día, sino también al minuto. En el 17º día, 40 minutos después de salir el sol, se abrirá la puerta ante los dioses Anu y Antú, el padre y la madre, llegando a su fin su estancia tras pasar la noche. Aunque el final de esta tablilla está roto, hay otro texto que describe con toda probabilidad la partida, la comida de la mañana, los ensalmos, los apretones de manos. Todas esas son historias alegóricas. No es que Dios y la Madre bajaran, solamente son para dar a entender otros asuntos. Aunque al final de esta tablilla está roto, hay otro texto que describe con toda probabilidad la partida, la comida de la mañana,
los ensalmos, los apretones de manos, agárrense de las manos como hemos visto que se agarra el hijo, la madre. El hijo, la madre. Agárrense las manos de los otros dioses. Después los grandes dioses eran llevados a su punto de partida sobre literas con forma de tronos, sobre los hombros de los funcionarios del templo existe una representación asiria de una procesión de dioses que, si bien es bastante posterior en el tiempo, nos puede dar una buena idea de la forma en que Anu y Antu eran llevados durante su procesión en Uruk. Aquí están los místicos llevando en procesión a ¿quiénes son? El Padre, un trono vacío, no, estas son mujeres. El Padre lo podemos reconocer por sus cuernos. El Padre, el trono a ocupar del Hijo, la vida y la representación, de la materia, de la naturaleza. Esta es Sekhmet egipcia y esta es, ya se me olvidó, egipcia, y aquí está el trono sin ocupar del Hijo en el nuevo reino que vendrá, y estos son sacerdotes, todos estos son místicos. Bueno, vamos a continuar. Aquí podemos ver un ángel labrado, labrado, quiere decir que estas son la resistencia. Vamos a proseguir. Se recitaban en salmos especiales cuando la procesión atravesaba la calle de los dioses. Luego se cantaban otros salmos e himnos cuando se acercaban al muelle sagrado y cuando llegaban al dique del barco de Anu, al dique de la barca de Ra. Aquí es el barco de Anu. Es lo mismo. También la Biblia habla de la barca celeste. Después, todos los sacerdotes y funcionarios del templo que habían llevado a los dioses dirigidos por el sumo sacerdote ofrecían una oración de partida especial. Gran Padre Anu, que el cielo y la tierra te bendigan. Entonaban 7 veces, oraban por la bendición de los 7 dioses celestes. Los 7 dioses celestes se está refiriendo aquí a las 7 fuerzas, 7 virtudes, 7 rayos, 7 virtudes. Oraban por la bendición de los 7 dioses celestes e invocaban a los dioses. Se está refiriendo también a los dioses representados en los planetas que en verdad son las representaciones: Saturno, Urano, Neptuno, Marte, Mercurio. Son las representaciones de las virtudes, las 7 virtudes del bien.
e invocaban a los dioses que estaban en el cielo y a los dioses que estaban en la tierra. En conclusión, les daban la despedida a Anu y Antú de este modo. Miren, que los dioses de lo profundo y los dioses de la moral os bendigan, que os bendigan a diario, cada día de cada mes, de cada año. Ellos pensaban que los dioses tenían otros dioses más atrás de ellos y que los podían bendecir. Esa era una expresión de amor supremo, que los dioses de lo profundo, de lo que no se conoce, de lo que no se puede ver más allá, si es que los hay, que los bendigan, que os bendigan a diario, cada día, de cada mes, de cada año. Entre las miles y miles de representaciones de los antiguos dioses que se han descubierto, o sea que hacían sus alegorismos con nombres y epopeyas y égidas y todo eso, se le daban nombres diferentes. Ninguna parece representar a Anu, y sin embargo nos observa desde cada estatua y cada retrato de cada rey que ha nacido, porque en verdad todo concierne a Dios Padre. Se dice del Padre Dios que Dios es todo. Dios es todo y está en toda cosa, y Él es incognoscible, y Él está en los ídolos, en los que en verdad son ídolos. Allí está, pero es su voluntad que no sobrepase la ignorancia, sino que sobreabunde el estudio y el saber y el conocimiento, y que se desprecie a esas formas de devoción rudimentaria, prosaica, de adorar cosas que no son las alegorizaciones de los dioses, sino que ya se hace algo que no tiene nada que ver con las guías hacia la verdad. Esos son los dioses. Es una prohibición que hace el Padre a no tomar rumbos errados, de considerar algo que no es material, didáctico, cósmico, como una verdad. Pues Anu no era solo el gran rey de los dioses, sino también aquel por cuya gracia los demás podían ser coronados como reyes. El Padre Creador, nuestro Dios, nuestro Creador, es el rey de los gobernantes provisionales, de los reyes mortales. Según la tradición sumeria, y está bien, la soberanía emanaba de Anu. El Padre Creador es el único Dios. No lo es Jesucristo. Jesucristo solamente es una dignificación conferida por el Padre. No puede haber más de un solo Dios. El único Dios es el real, el único, el soberano, el absoluto, el Dios creador, el bien, el que hace justicia, el que pone en equilibrio todo. Perdón.
la tradición sumeria, la soberanía emanaba de Anu, y el término para designar la realeza era Anutu, Anuesa. Anuesa quiere decir absolutez, Anu de An. Las insignias de Anu eran la tiara, el divino tocado, el cetro, símbolo de poder, y el báculo o fuerte, símbolo de la guía que proporciona el pastor. El cetro es el para golpear, este es el báculo para dirigir, y la tiara, que era como la corona real que va más allá de todas las coronas, la coronación de una corona incalculable que lo define como el único Dios, nuestro Padre Dios. En la actualidad el báculo de pastor se puede encontrar más en manos de obispos que de reyes, pero la corona y el cetro lo siguen llevando todos aquellos reyes que la humanidad ha dejado en sus tronos. Esos son los reyes representantes, los demás son gobernantes. La segunda deidad en poder del panteón sumerio era Enlil. Aquí se está refiriendo a el Hijo de Dios, a Jesucristo. Enlil, su nombre significa Señor del espacio aéreo, prototipo y padre de los posteriores dioses de las tormentas que encabezan los panteones del mundo antiguo. Indra era el hijo mayor de Anu, el hijo mayor. Aquí está claramente expresando ya que Jesucristo es el hijo mayor del Padre, nacido en la morada celeste de su Padre. O sea, es eterno, es de proveniencia del origen, del inicio, podemos decir, de la intemporalidad. Pero en algún momento de los tiempos más antiguos descendió a la tierra y se convirtió así en el principal Dios del cielo y la tierra, por la misión que le fue conferida. Cuando los dioses se reunían en asambleas en la morada celeste, Enlil o Jesucristo, Krishna, etc., presidía las reuniones en compañía de su padre. Hormuz en compañía de su padre. Cuando los dioses se reunían en asambleas en la tierra, se encontraban en la corte de Enlil, en el recinto divino de Nippur, la ciudad dedicada a Enlil, además de ser el sitio donde se encontraba su principal templo, el Ekur, casa que es como una montaña. Este se está refiriendo posiblemente a la Gran Pirámide. No solo los sumerios tenían a Enlil por supremo, sino también los dioses de Sumer. Estos le llamaban soberano de todas las tierras. Estos dioses se están refiriendo a las fuerzas elementales de la naturaleza, a Indra, que lo tenía por patrón, y se sujetaban a Enlil. Y dejaban claro que en el cielo él es el príncipe, en la tierra él es el jefe,
En verdad, su palabra, mandatos en las alturas, hacen temblar los cielos, abajo hacen que la tierra se estremezca. Y aquí vamos a ver un relato de las tablillas cuneiforme, lo que expresa. Enlil, cuyos mandatos llegan lejos, cuya palabra es noble y santa, cuyas declaraciones son invariables, que decreta destinos hasta el distante futuro. Los dioses, ¿quiénes son los es? Los que existen. De la tierra se inclinan gustosamente ante él. Los dioses celestiales que están en la tierra se humillan ante él. Las fuerzas permanecen fielmente junto a él según las instrucciones del Padre Dios. Enlil, según las creencias sumerias, llegó a la tierra mucho antes de que la tierra se adecuara y se civilizara. Un himno a Enlil, el caritativo, narra los muchos aspectos de la sociedad y la civilización en que no habrían llegado a existir de no ser por las instrucciones de Enlil para ejecutar sus órdenes en todas partes. La injerencia de Enlil. No se construían ciudades, ni se fundarían poblados, no se construirían establos, ni se levantarían rediles, ni reyes serían coronados, ni sumos sacerdotes nacidos, pues de Krishna procede la realidad, ¿no?, que da la visión de los objetos. Continuamos. Los textos sumerios dicen también que Enlil llegó a la tierra antes de las gentes de cabeza negra, el apodo sumerio para designar a la humanidad. A la humanidad, o más, creo yo, a la mundanidad. Enlil levantó Nippur como centro particular suyo, opuesto de mando, al cual cielo y tierra estaban conectados a través de algún tipo de enlace. Los textos sumerios llamaban a este enlace Duranki, enlace cielo-tierra. Enlil levantó Nippur como centro particular suyo, opuesto de mando, al cual cielo y tierra están conectados a través de algún tipo de enlace. Los textos sumerios llamaban a este enlace Duranki. Este es Dios Padre y esta es la tierra. Enlace cielo-tierra, lo que hace posible la realidad. Y usaban el lenguaje poético para relatar las primeras acciones de Enlil en la tierra. Nietos y demás. Bueno, los sumerios creían que había dioses que eran de los cielos, de lo más alto. Los textos que hablan de los tiempos de antes de que las cosas fueran creadas, antes de que las cosas fueron creadas, se está refiriendo al Dios Padre Creador
y a espíritu. Citan a algunos de estos dioses celestiales, como Apsu, Tiamat, y estaban relacionados entre ellos. En el momento en que se excluye a sobrinas, sobrinos, nietos y demás, emerge un grupo de deidades mucho más pequeño y coherente, donde cada una juega un papel con determinados poderes y responsabilidades. Solamente es hablar con dioses, semidioses, héroes, fuerzas de la naturaleza, hombres, demonios, ángeles. Entre ellos, en el momento que se excluyen las sobrinas, sobrinos, enseñanzas superiores y las escrituras religiosas, era la lengua de Sumer, y tampoco hay duda de que los dioses de antaño eran los dioses de Sumer. En ninguna parte se han encontrado registros, relatos, genealogía e historias de dioses más antiguos que los de Sumer. Y de allí proceden los relatos del Antiguo Testamento hebreo. Si nombramos y contamos a estos dioses en sus formas originales, sumerias o en las posteriores acadias, babilonias o asirias, vamos a continuar estudiando acerca de la civilización sumeria. Vamos a leer este reporte sobre ellos y lo que ellos fueron, lo que ellos son. Sumeria, la tierra de los dioses. No hay duda de que las palabras de antaño, que durante miles de años constituyeron la lengua de las enseñanzas, la lista asciende a centenares. Como ya les había dicho yo, que los nombres de los dioses se repiten. Y sus enunciados. Pero en el momento en que se les clasifica, queda claro que aquello no era un amasijo de divinidades. Estaban encabezados por un panteón de grandes dioses, gobernados por una asamblea de deidades. Es Anu, es Enlil y es Ki.